Continuamos en Televida con la presencia de Agustina Genesio, psiquiatra. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un gusto. Hoy vamos a seguir recorriendo los neurotransmisores. Habíamos hablado de serotonina la vez pasada. Hoy vamos a hablar de dopamina. Vamos a intentar entender qué función cumple en nuestro cuerpo, qué pasa cuando tenemos en exceso, qué pasa cuando no tenemos. Así es. Bueno, en esta segunda ocasión vamos a hablar de la dopamina, que es otro de los neurotransmisores que hoy en día se está hablando tanto también. Y bueno, otro motivo por el cual también consultan los pacientes, que es saber sus valores o niveles de dopamina. Que pueden fluctuar, digamos. ¿De qué depende? Sí, depende mucho. Bueno, hoy en día tenemos muchos estímulos, sobre todo lo vemos a nivel tecnológico, lo veo mucho en pacientes adolescentes que están usando, por ejemplo, aplicaciones como TikTok. Y es esta recompensa rápida, porque la dopamina está íntimamente relacionada con lo que es el circuito de recompensa cerebral. Entonces, ante más estímulos tengamos y esos estímulos sean de más corta duración, se activa justamente ese eje y fomenta conductas medianamente compulsivas, ¿sí? Entonces, hoy en día, en relación a estos estímulos, se ve mucho un ascenso muy abrupto de la dopamina con la seguida caída. Claro. Entonces, o sea que estamos hablando de alguna manera de una adicción a ese tipo de impulsos. En cierta medida sí, se comparte la conducta adictiva en muchos tipos de compulsiones. Digamos entonces que la dopamina, como para que se entienda un poquito cuál es la función en nuestra mente, podríamos decir, no tiene que ver con lo previo a lo que me va a gratificar. ¿Cómo lo encaro? Sí, muchas veces se dice que la dopamina se relaciona con el placer y en realidad no es con el placer en sí mismo, porque hay otros circuitos integrados ahí, pero sí está relacionada justamente con ese momento previo. Por ejemplo, si uno va a, no sé, por ejemplo, comer un alimento rico, bueno, ese momento previo en el que uno dice, uy, van a ser las 6, voy a llegar a mi casa, voy a comer tal cosa, ese momento previo es dopamina. Y también se refuerza mucho con cuestiones de intermitencia. Por ejemplo, se ve hoy en día con lo que son las redes sociales, de mucha gente que busca en cierta medida ese mensaje, ese like en una foto. Bueno, todos esos refuerzos gratifican ese sistema de recompensa. Entonces, por eso hoy en día está tan desregulado el sistema dopaminérgico, porque hay demasiados estímulos. En ese caso, podríamos decir que tenemos la dopamina alta o baja. Hay una desregulación. Por eso, bueno, con el advenimiento de los últimos psicofármacos, que a partir del 2015, por ejemplo, fueron saliendo psicofármacos que están relacionados con la regulación de la dopamina y no con el bloqueo de la dopamina como fármacos anteriores. Entonces, en esa desregulación justamente se ven que hay áreas cerebrales que pueden tener más dopamina, mientras otras tienen poca. Entonces hablamos de desregulación más que niveles bajos o altos. Cuando me siento apático, o sea que nada me entusiasma, nada me motiva, ¿esto también tiene que ver con la dopamina? Sí, sí, absolutamente. Y en ese caso pueden estar los niveles de dopamina en ese momento bajos. ¿Sí? Como es el caso de ciertos tipos de depresiones, que cuando uno hace un análisis de laboratorio de dopamina, se ve que hay valores sumamente bajos. Sí, es típico de la depresión, estar así sin ganas. Sí, de ciertos tipos de depresión, y también no hay que olvidar que en ciertas áreas del cerebro la dopamina está relacionada con funciones motrices, o sea, todo lo motor, todo lo que es el movimiento. Entonces tenemos a veces bajos niveles de dopamina relacionados con cierto estado de esta apatía de no querer movilizarse, no querer moverse, no querer levantarse de la cama. Y por el contrario, otros trastornos, como hoy en día conocemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene muchas veces altos niveles de dopamina, y esa hiperactividad de movimiento también se representa por esos valores. Bueno, ¿cómo equilibrar esto? Habíamos dicho que están relacionados todos los neurotransmisores, o sea que hay que hacer un mapeo, ¿no es cierto?, de cuál es nuestra situación. Pero ¿cómo se controla? Bien, bueno, como hablamos anteriormente con lo que comentamos de serotonina, justamente hay que ver todo un laboratorio en general. Como decíamos anteriormente, no sirve analizar solamente una amina en específico, sino ver todo. Y después hay regulaciones naturales
de todos los días que podemos hacer y regulaciones con psicofármacos, ¿sí? En caso de las regulaciones naturales, siempre lo aconsejable hacer en un tratamiento integral es el ejercicio físico, es un regulador natural de la dopamina, una buena alimentación, sobre todo rica en proteínas, porque las proteínas permiten que se formen los aminoácidos, en este caso el llamado tirosina, que sirve para fabricar después la dopamina. Claro. Entonces, si no tenemos una alimentación rica en proteínas, no podemos llegar a armar ese precursor para que se forme la dopamina. Cada tratamiento es totalmente personalizado. Totalmente. Tiene que ser individualizado y bueno, como decíamos anteriormente, analizar cada parámetro del laboratorio en su conjunto y no algo individualizado. Perfecto. Bueno, vamos a contarles a la gente las formas de contacto. Tenemos una plaquita por allí. Tenés tu Instagram, ¿no? Exactamente, ese es mi Instagram, me pueden contactar por allí. Bien. Y bueno, y también tenemos un teléfono. Bien, decime bien el nombre del Instagram. Sí, el Instagram es DRA, o sea, de doctora, .Agustina Genesio. Perfecto. Allí me encuentran por Instagram. Allí pueden consultar también y demás. Sí, me pueden mandar mensajes por ahí. Bárbaro. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Bueno, muchas Seguiremos gracias. con los próximos neurotransmisores. Por supuesto, Gracias. Ya seguiremos hablando. Así Muchas es. gracias. Seguimos con más.